Vamos a hablar brevemente de las prótesis valvulares, específicamente de sus complicaciones. Tengo entendido que en la audiencia hay internistas, además de cardiólogos. Me van a excusar por la ultratecnología en el enfoque de esta condición, pero no hay otra. Quiero darle un toque más clínico que de imagen. En general, las complicaciones de válvulas protésicas se pueden enfocar clínicamente igual o similarmente a la enfermedad de válvula nativa, sea por la regurgitación patológica, infección, endocarditis, deterioro estructural de la válvula o fallo mecánico de fábrica y anemia hemolítica, así como estenosis y tromboembolismo, que no se ve bien abajo. No voy a entrar en detalle en los diferentes tipos de prótesis, simplemente mencionar que existen las prótesis de estructura mecánica, metálica. Históricamente la primera válvula fue la de bola en celda, que todavía se usa en algunos sitios, la Star Edwards, pero hoy día el 85% del mercado, por lo menos en Estados Unidos, lo tienen las bivalvares metálicas de disco o la de disco doble, que es específicamente la St. Jude's. Las válvulas biológicas, hoy día disponemos no solamente de las válvulas aórticas porcinas, sino también de las pericárdicas bovinas, que son de mucho mayor duración. Esta es una imagen típica de una válvula prostética normal St. Jude's de 2 hojuelas metálicas. Es la válvula que probablemente tiene la fisiología hemodinámica más cercana o similar a una válvula nativa, donde hay 3 agujeros, 2 laterales y 1 central, y donde con esta imagen transesofágica se nota claramente la apertura de la válvula. Las demás válvulas de hojuela metálica vibrantes son las de disco único, incluyendo la Björk-Schiley, la Omnicarbon y Omniscience, que básicamente son similares, excepto que contienen solamente 2 agujeros, 2 orificios, y el flujo es un poco menos fisiológico. Las biológicas, como les decía, están los homoinjertos bovinos o porcinos. En este caso aquí es una válvula. ¿Se puede subir un poco la imagen? ¿Se puede subir un poco? Esta es una válvula de pericardio bovino, la Perimount, que es hoy día la válvula biológica de mayor duración, promedio de 15 años, y estas son las válvulas porcinas tradicionales, que es la Hancock y la Star Edwards. En algunas situaciones se utilizan los homoinjertos, aloinjertos de cadáver en pacientes complicados con endocarditis de la aorta ascendente, donde el cirujano básicamente implanta una aorta natural con válvula en casos muy complicados. ECO, sin ninguna duda, es la técnica de elección de la evaluación o sospecha de difusión prostética valvular, no solamente para seguimiento y diagnóstico, sino para pronóstico. Para poder entender un eco normal hay que entender lo que es un eco normal en una prótesis. Empezando con las lesiones de regurgitación, la regurgitación fisiológica es normal en prácticamente todas las válvulas prostésicas. El chorro de insuficiencia varía de modelo a modelo. Por ejemplo, en este caso es una válvula porcina, como ustedes ven aquí, donde pueden haber 2 chorros laterales. Esta es una válvula metálica, donde puede haber 3 en el centro y 2 laterales, y así sucesivamente. Estos patrones son distinguidos normalmente en la mayoría de las válvulas, y el ecocardiografista experto lo identifica inmediatamente. Igual los gradientes. Como ustedes saben, al igual que las válvulas nativas, la válvula prostésica, su gradiente se mide gracias al concepto de la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli, que establece que si conocemos la velocidad máxima con Doppler a través de una válvula, en este caso mitral y en este caso aórtica, si se pone al cuadrado esa velocidad y se multiplica por 4, esa cifra que se obtiene indica el gradiente de presión a través de esos 2 orificios. Y la correlación entre Doppler y cateterismo es básicamente 100%. No hay que hacer un cateterismo para demostrar esos gradientes. En el caso de las válvulas prostésicas, lo que sucede es algo peculiar, y es el hecho de que, por más fisiológica que la válvula parezca, son válvulas artificiales obstructivas por definición, porque tanto en el caso de las biológicas como las mecánicas, el material prostético realmente obstruye el ánulo valvular. Por lo tanto, la superficie valvular real es esta de aquí, no toda esta. Por esa razón, la manera como debe medirse los gradientes normales en estas válvulas es a través de la fórmula de ecuación de continuidad y la medición del orificio efectivo valvular. Esa medición se obtiene muy fácilmente con el ecodoppler
Utilizando el eje parasternal largo se obtiene la medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se multiplica por la velocidad integral del tracto de salida del ventrículo izquierdo con el Doppler pulseado y se divide por la velocidad integral del Doppler a través de la válvula. Esta fórmula nos dice rápidamente cuál es el área del orificio efectivo fisiológico de ese paciente, y en caso de sospecha de anormalidad se debe correlacionar con la superficie corporal del individuo, y entonces nos referimos a los estudios ya publicados en las compañías que manufacturan estas válvulas, donde indican cuál es el área específica para cada tamaño valvular. En cuanto a insuficiencia prostética patológica, es importante entender que la mayoría de la insuficiencia prostética patológica ocurre en el área paravalvular, no perivalvular, como en este caso. Este es un paciente con un anillo biológico, y como ven aquí, las suturas están un poco destruidas y el chorro de insuficiencia severa en una imagen transesofágica. La mayoría de los casos de insuficiencia paravalvular mitral se deben a depósito de calcio y degeneración severa, a infección, endocarditis o pacientes con cirugía repetida en el ánulus, sobre todo en pacientes ancianos. Otra imagen de también un anillo de reemplazo valvular donde las suturas se ven destruidas y el chorro de insuficiencia severa. Como mencionaré más tarde, el transesofágico es fundamental en la sospecha de difusión prostética, sobre todo mitral, por razones físicas. En la imagen de superficie, el transductor es incapaz de enviar el chorro de ultrasonido a través del material metálico de la válvula. Por lo tanto, la aurícula izquierda, en una imagen transtorácica, está obstruida y nunca vamos a ver insuficiencia mitral si existe. Por eso se utiliza la vía transesofágica, como en este caso, de un paciente con dehiscencia prostética. Fíjense cómo la válvula prostética mitral está prácticamente bailando. Está en esta porción aquí, está prácticamente separada del ánulo, causando una insuficiencia severa. Este es un paciente que estuvimos hace 4 o 5 semanas, llegó de otra institución luego de ser operado por estenosis aórtica con una válvula biológica, llegó a las 6 semanas en insuficiencia cardíaca, la imagen transtorácica mostrando un poquito de insuficiencia aórtica excéntrica, quizás un poco más evidente aquí. Fíjense cómo la válvula luce francamente anormal, el movimiento de rock, como se dice, balanceándose, y una sospecha de insuficiencia severa, pero el chorro no se ve claramente. En el transesofágico es evidente que la insuficiencia aórtica es severa. 4 más. En el Doppler pulseado supraesternal, la imagen patognomónica y clásica de insuficiencia aórtica severa, que es la inversión del flujo diastólico, telediastólico. Aquellos que les gusta la ecocardiografía histórica, recuérdense del cierre prematuro de la válvula mitral en el M-modo, indicando insuficiencia aórtica severa. El tiempo de mi presión del chorro de insuficiencia aórtica sumamente corto, 200 milisegundos, y con el transesofágico mostrando la inversión de flujo a color en la aorta. Este paciente se envió a cirugía al día siguiente y sobrevivió el reemplazo valvular. En cuanto a obstrucción, la causa más común de obstrucción prostética es trombosis en el 90% de los casos. Se sospecha cuando el paciente tiene síntomas y se queja de insuficiencia cardíaca y tiene obviamente un soplo nuevo, o si el eco rutinario encuentra obstrucción o cifra de obstrucción marcadamente diferente al último eco que se le hizo al paciente el año anterior. Generalmente se recomienda que un paciente reemplazado se obtenga una imagen de eco cada año, cada 2 años, sobre todo a partir del primer año, de forma que uno tenga una imagen básica para comparar en el futuro. Las causas, como les decía, usualmente son trombos, también puede ser debida a fallo primario de la válvula, que es muy raro hoy día con las prótesis modernas, la formación de pano, o sea, que es tejido cicatrizado y fibrótico alrededor del ánulo valvular, y una condición que cada día más se reconoce, que es la disparidad paciente-prostisis, que mencionaré un poco más tarde. Este es un caso de trombosis valvular. Típicamente ocurre en las válvulas mecánicas, más que en la biológica, por supuesto, y más comúnmente en la mitral, como muestra esta imagen transesofágica, con el coágulo en cirugía. Si hay confusión de la imagen, lo que creo que es muy difícil, porque un coágulo luce como coágulo en un transesofágico y no hay manera de confundirlo, pero si se confunde la imagen con el panus, usualmente el panus envuelve más el anillo valvular mismo, mientras que el trombo envuelve el anillo y la estructura de la válvula misma, y por supuesto tiene un movimiento diferente.
Este fue un paciente que desafortunadamente falleció hace un par de años. Un muchacho joven con estenosis mitral, se le había hecho reemplazo mecánico hace unos años en otro hospital y llegó en shock cardiogénico con obstrucción de la válvula mitral, estenosis severa aguda, col pulmonar en shock, había dejado la cumadina. Y en este caso, presento ese caso porque en urgencias como estas, en vez de perder tiempo tomando riesgo de transesofágico y lo otro, llevar al paciente rápidamente a la sala de cateterismo o con el fluoroscópico portátil, si lo hay, en el cuidado coronario, se hace una fluoroscopía simple de la válvula y como ustedes ven, no sé si se ve, la imagen se ve bien, solamente se ve un disco moviéndose en la prótesis, ya que el otro está totalmente obstruido por el coágulo. Fíjense que solamente hay esta es una válvula St. Jude's, tiene dos discos, hay uno que no se mueve. O sea que la fluoroscopía simple también puede ser de utilidad en pacientes agudamente enfermos. ¿Qué de terapia trombolítica en la obstrucción de prótesis? Ya sabemos hoy día, después de 10 años de experiencia, que si el paciente tiene un coágulo muy grande, ese paciente no debe darse terapia trombolítica porque la incidencia de embolia periférica y cerebral es muy alta. Ese paciente va a cirugía de emergencia, por supuesto, si tiene el protoplasma adecuado. No vamos a mandar a un ancianito de 90 años a cirugía. Si por el contrario el coágulo es pequeño, como muestran estas imágenes aquí, y no hay signos de obstrucción severa, el primer tratamiento de ese paciente debe ser conservador con heparina de altas dosis o considerar trombolíticos endovenosos de baja dosis. La condición que le mencionaba de no apareamiento, no sé cómo traducirlo, no apareamiento entre el paciente y la prótesis. Lo que esto significa es que el paciente tiene una superficie corporal y un tracto de salida aórtico muy pequeño relativo a la válvula que se le implantó. Estas válvulas vienen con una serie de tamaños y por más bueno que sea el cirujano, si el paciente tiene un tracto de salida ventrículo izquierdo pequeño, pues se va a quedar con estenosis aórtica igual que como estaba antes. Esa condición hasta hace poco se creía que era una curiosidad posquirúrgica, pero hoy día sí se sabe que los pacientes que quedan con un gradiente residual después de reemplazo, sobre todo aórtico, son pacientes que van a tener mucho más complicaciones a largo plazo, tanto de insuficiencia cardíaca como falta de regresión de hipertrofia ventricular, como mortalidad cardiovascular. Es un predictor independiente de mortalidad luego de reemplazo quirúrgico. ¿Cómo se sospecha la disparidad paciente-prótesis? De nuevo midiendo con el Doppler el área efectiva valvular, mitral o aórtica. Las cifras están aquí, ustedes las pueden leer. Usualmente en un paciente con una prótesis aórtica se considera que hay disparidad paciente-prótesis severa si la medición del área efectiva es menos de 0.6, en la mitral si es menos de 1.0. El mecanismo de deterioro estructural de las válvulas se asemeja mucho a la aterosclerosis, mientras Percio hablaba de aterosclerosis hace un rato. Básicamente es el mismo fenómeno, ¿no? Degeneración del calcio y la fisiología del calcio que produce engrosamiento y rotura a veces de la hojuela biológica de la válvula prostética, el mismo proceso aterosclerótico con los mismos mediadores, LDL, macrófago, etcétera, que acelera ese proceso, y eso obviamente se añade al proceso natural de rechazo inmune del cuerpo humano a través de los linfocitos. Es el mecanismo de cómo las válvulas biológicas fallan. Y eso está directamente relacionado con la edad del paciente, como muestra la diapositiva. Aquí abajo está la edad de implantación, aquí abajo, y arriba está el porcentaje de deterioro estructural, y como ustedes ven, mientras más joven se implanta una válvula biológica en un paciente, mucho más rápido se deteriora. Por lo contrario, si la válvula se implanta en un paciente mayor de 65 años, el deterioro es bajísimo. Por esa razón, hoy día las guías dicen claramente que en un paciente mayor de 65 años, válvulas biológicas son las indicadas, en un paciente menor de 65 años, mecánicas, a menos que haya contraindicación para anticoagulación. Eso se aplica incluso con los últimos modelos de válvulas biológicas, que son la Perimount, que es de pericardio bovino, donde ustedes ven la supervivencia es mucho mayor incluso que las porcinas tradicionales. Vamos a hablar brevemente de endocarditis porque es un tema sumamente importante, ya que la endocarditis prostética tiene una mortalidad que no ha cambiado a pesar de antibióticos y diagnósticos y todo tipo de pruebas. La mortalidad hospitalaria de endocarditis prostética todavía es alrededor del 25 a 30%.
De las 100.000 cirugías anuales que se hacen en Estados Unidos por reemplazo valvular, aproximadamente 10% de esos casos desarrollan infección. Y hay dos tipos de infección: la temprana, endocarditis temprana, que ocurre antes de los 2 meses postquirúrgico, es más frecuente que la tardía, que ocurre 1 año después. Típicamente el microorganismo en la infección temprana es estafilococo o otros organismos adquiridos en el hospital, y es más común en la válvula mecánica que en las válvulas biológicas. La endocarditis tardía tiene un pronóstico mejor, sin embargo la frecuencia aumenta con el paso de los años. Típicamente los microorganismos son más benignos, que son los microorganismos de la comunidad, estreptococos sobre todo. El riesgo aumenta, como les decía, al punto que después de 5 años el riesgo anual de endocarditis prostética va de 5 a 10%. La patogénesis de la endocarditis prostética tiene que ver no solamente con cambios en el endotelio del paciente mismo, sino también la superficie de la válvula y la interfaz entre la válvula y el tejido normal. El material prostético de por sí inhibe las defensas normales del individuo, y solamente se necesita una bacteria circulando de la boca a la circulación para producir una infección. La cohorte y el registro de endocarditis más grande que existe hoy día, por lo menos en la literatura inglesa, es el estudio prospectivo de endocarditis, que incluye cientos de instituciones en 3 continentes, y la revisión más reciente, hace unos 5 o 6 años, indica que, como les decía, que la incidencia de endocarditis prostética es un 20%, típicamente especie de estafilococo, con una gran mortalidad hospitalaria y extrahospitalaria. Los factores predictivos usualmente tienen que ver con la edad del paciente, si la infección se adquirió en el hospital o no, si es estafilococo, si hay insuficiencia cardíaca y si hay bacteremia persistente. Mortalidad bastante alta. Para el ecocardiografista, creo que no es difícil identificar una vegetación. Sin embargo, hay ocasiones donde la lesión se puede confundir con un trombo, y en ese caso la presentación clínica es fundamental. Si el paciente llega con una embolia cerebral y no está febril, no tiene bacteremia, obviamente no es una endocarditis, y viceversa. Típicamente las vegetaciones son irregulares, en este caso un transesofágico, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Típicamente son lesiones irregulares que tienen movimiento independiente de las estructuras cardíacas, y usualmente están en la superficie ventricular de la válvula. En el caso de las prótesis aórticas, lo fundamental es asegurarse de que no hay un absceso prostético. Como ustedes ven aquí, esta cavidad en este eje corto, esta cavidad que está encima de la prótesis, es un absceso paraórtico, que es la complicación más temida de la infección prostética aórtica. Aquí un ejemplo con eco transtorácico mostrando una válvula biológica prostética, un absceso que ha hecho una comunicación, una fístula de la aorta y la prótesis a la arteria pulmonar. Aquí se ve la vegetación claramente, un paciente en diálisis con infección por estafilococo. ¿Cómo se trata la endocarditis prostética infecciosa? Cirugía si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si la válvula tiene dehiscencia, si está desprendida, si está obstruida severamente o si tiene insuficiencia severa, o si han habido complicaciones relacionadas al evento como absceso. Si el paciente no está tan enfermo, no está complicado, está mejorando, no tiene fiebre, la bacteremia desaparece, ese paciente se puede tratar de manera conservadora. Otra complicación que vemos tanto los internistas como los cardiólogos en pacientes con prótesis valvulares es la embolia, el tromboembolismo. Los recientes estudios de análisis meta de 50 a 60.000 válvulas mecánicas y biológicas han concluido que no hay ninguna diferencia, aunque las compañías digan lo contrario, no hay ninguna diferencia entre las diferentes marcas o tipos de válvulas mecánicas en cuanto a incidencia de tromboembolismo, y por igual no hay diferencia entre las 3 válvulas biológicas en cuanto a incidencia de tromboembolismo. Obviamente, una válvula biológica tiene menos incidencia de tromboembolismo que la mecánica, pero entre ellas, independientemente de la marca, no hay una gran diferencia. De nuevo, el tema de la edad. Esta curva indica la relación entre la edad en el momento de reimplante y el riesgo de embolia o de cirugía repetida luego de una operación de válvula prostética. Como ven aquí ustedes, entre los 60 y 65 años es donde las curvas se separan. La incidencia de complicaciones en las válvulas biológicas es marcadamente diferente luego de los 65 años que en las mecánicas. Así que una vez más, paciente mayor de 65 años, válvula biológica. Un par de diapositivas más. La hemólisis es rara,
hoy día, sobre todo porque los modelos modernos son muy fisiológicos, pero de vez en cuando encontramos un paciente con anemia, con elevación de los índices hematológicos que indican hemólisis, y en esos casos hay que asegurarse que el paciente no tiene endocarditis crónica. El diagnóstico es muy fácil, con extendido periférico y un par de pruebas de sangre. El origen de la hemólisis en las válvulas modernas tiene que ver con el estrés del chorro de sangre a través de la válvula y en el tejido perivalvular. Más que el tipo de prótesis, la incidencia de hemólisis depende en la configuración del flujo, el mecanismo del flujo. Mario García tiene un trabajo muy elegante hace 20 años donde se estudió la dinámica de flujo del chorro de la válvula y se determina que los chorros excéntricos son los que tienden a tener más hemólisis. El tratamiento inicial incluye obviamente suplemento vitamínico, hierro, etcétera. Si el paciente continúa con episodios repetidos de anemia, hemólisis, en ese caso hay que someterlo a cirugía de nuevo y corregir cualquier problema que haya, que usualmente es una rotura en el ánulo. Siempre se me pregunta, los residentes preguntan cuándo se ordena un transesofágico en un paciente con válvula prostética que se sospeche anomalías o disfunción. Como le decía, por el asunto anatómico del chorro del ultrasonido, que es incapaz de visualizar la válvula en la superficie torácica, siempre que se sospeche insuficiencia, sobre todo en la posición mitral y tricuspidia, hay que hacer un transesofágico. En el caso de sospecha de obstrucción, el eco de superficie es bastante bueno, sobre todo en las medidas de Doppler. Sin embargo, no nos explica el mecanismo de obstrucción, si es un trombo, si es un problema de la válvula misma o si es degeneración. En ese caso, el transesofágico es importante. Si se sospechan trastornos estructurales adicionales, como por ejemplo rotura o absceso o pseudoaneurisma, indiscutiblemente el transesofágico es la prueba de elección. Los conceptos generales de tratamiento de disfunción prostética obviamente empiezan con esto: escoger la válvula prostética adecuada para el paciente conversando con el cirujano. Existen cardiólogos que llaman al cirujano y dicen: este paciente necesita cirugía valvular, llámame después. Y el cirujano se encarga de hacer todo. Hay muchos cirujanos capaces de tomar esas decisiones, pero nosotros como cardiólogos tenemos la obligación de discutir con el cirujano el tipo de prótesis, qué procedimiento se va a hacer y sobre todo educar al paciente. Saber lo que es el riesgo de tomar Coumadina todos los días a una persona que quiere tomarse su vino todos los días, o el riesgo de una persona más joven que no quiere operarse una segunda vez y termina con una válvula biológica. Eso los cirujanos no pueden manejar eso porque ese no es su trabajo. Nuestros colegas cirujanos operan. Así que el cardiólogo tiene que estar directamente envuelto con el paciente en esa decisión. Para prevenir las complicaciones embólicas, obviamente, la anticoagulación es fundamental. No sé si en el país existe, pero ya disponemos en Estados Unidos con el kit automático de seguimiento de la INR. El paciente se educa, la mayoría de los seguros lo cubren y el paciente se hace sus chequeos en el dedo cuando usted le indique, e incluso las compañías que los venden por una cantidad de dinero muy baja tienen un servicio donde el paciente automáticamente por teléfono envía los resultados y si el resultado está fuera del rango preestablecido se contacta al cardiólogo. Esto obviamente no se aplica a todos los pacientes, se aplica a personas confiables, educadas, pero es una parte fundamental para evitar las complicaciones de trombosis y de embolia. Por último, esta es la recomendación actual del tipo de válvula, o cómo escoger el tipo de válvula para un paciente particular. En el caso de la válvula aórtica, si es un paciente joven, o en la válvula mitral, un paciente joven. Si el paciente tiene riesgo de embolia por fibrilación auricular o otra cosa, obviamente ese paciente se pone una válvula mecánica porque va a estar en Coumadina de todas maneras. De lo contrario, si no existe ninguno de estos riesgos en un paciente joven, ese paciente se pone una válvula biológica. En el otro extremo, los pacientes mayores de edad, mitral aórtico, más de 60, 65, que tengan fibrilación auricular o otro factor de riesgo, obviamente ese paciente va a necesitar una válvula mecánica. Vamos a hablar de tumores cardíacos. Los tumores cardíacos son raros, como ustedes saben. Sin embargo, es una condición importante de repasar de vez en cuando porque por dos razones. Una, si el diagnóstico se sospecha, vamos a hacer el diagnóstico muy fácil, con pruebas de imágenes bastante asequibles, sin necesidad de biopsias ni procedimientos invasivos. Pero para hacer eso hay que tener la sospecha clínica del tumor. Y la segunda razón por qué es importante hablar de este tema es porque aunque teóricamente
los tumores cardíacos, la mayoría son benignos. Realmente el término benigno es un término confuso porque los tumores histológicamente benignos del corazón se comportan tan malignamente como muerte súbita, embolia cerebral e insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, esa confusión de que los tumores benignos, malignos, no, todos son malignos potencialmente. Y si no pensamos en ellos, se nos va a escapar el diagnóstico. La incidencia es rara y las series son realmente series de hace 20, 30 años. Probablemente la incidencia ha aumentado, sobre todo porque se están detectando más debido a la difusión de las técnicas de imagen. La mayoría son, como decía, histológicamente benignos y es importantísimo el diagnóstico temprano. Antes de los años 70, el diagnóstico de tumores cardíacos ante mortem era prácticamente inexistente. Luego del desarrollo de eco y de las imágenes y la técnica de imágenes, por supuesto, es mucho más fácil. La resonancia magnética y la tomografía computarizada tienen un papel importante, sobre todo en el proceso de estadio y de tratamiento en muchos de estos pacientes, pero en general un buen examen físico de historia y un eco de superficie o transtorácico o transesofágico nos da el diagnóstico con mucha facilidad. Como siempre, en el área de imágenes, antes de diagnosticar algo patológico, hay que saber identificar lo patológico de lo normal. Y es muy común que llaman a uno en consulta porque alguien le dio un eco y diagnosticó un tumor, una masa, cuando lo que el paciente tiene es simplemente una variante normal. Por ejemplo, en la subcostal se ven frecuentemente este tipo de imágenes y simplemente una válvula de Eustaquio prominente. O un paciente obeso, hipertenso, anciano, con hipertrofia del septum interauricular lipomatosa, no hay ningún tumor, o pacientes con aneurisma del septo interauricular, o pacientes con banda moderadora prominente del ventrículo derecho, tendones falsos, etcétera, etcétera. Las que más comúnmente causan problemas son las hernias hiatales, que son muy comunes. Este paciente con una masa, entre comillas, aquí detrás de la aurícula izquierda, y la resonancia muestra claramente que es una hernia hiatal. Hay una manera muy fácil de diagnosticar la hernia hiatal y no gastarse $2,000 en una resonancia, y es darle al paciente medio vaso de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o la marca que ustedes quieran, mientras se pone el transductor en el pecho y ustedes ven la burbuja de aire entrando al estómago. Cuesta 25 centavos. Otra causa común de confusión de masas son los coágulos. Aquí hay una serie de casos. Todos estos casos son mis pacientes o casos que yo he estado envuelto. Esto es un transesofágico mostrando coágulos en la superficie de la orejuela auricular derecha. Esta es la vena cava, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este es un paciente con trombosis venosa periférica, que el coágulo ha migrado hacia la aurícula derecha. Un paciente que tenía una línea central para diálisis, con trombos en la cava superior. Otro paciente con trombosis en la cava inferior aquí. O sea que los coágulos se identifican fácilmente, pero muchas veces se confunden con tumores. Las técnicas de imagen hoy día, y eso lo hablaremos más tarde en la siguiente sesión, ya no son competitivas. En otras palabras, no es que si el eco es mejor o la resonancia es mejor o peor. Estas son técnicas suplementarias. Cada una cumple su rol y cumple su función. Nuestro trabajo es buscar cómo integrarlas y en qué momento no sobreutilizar las técnicas para no meternos en problemas. En general se sabe que el eco es mucho más fácil de hacer, está disponible mucho más, es más versátil, es ideal para identificar lesiones en el endocardio y separar normal de anormal, sobre todo en el área de las cámaras derechas del corazón. Claro que hay limitaciones del eco, incluyendo pacientes obesos, operados, con enfermedad pulmonar crónica, etcétera. En esos casos el transesofágico mejora mucho más la sensibilidad. En el caso de la tomografía y la resonancia, estas técnicas son básicamente esenciales para el pronóstico y la estratificación de la invasividad de los tumores, y en algunos casos si se están buscando presencia de metástasis o no, o si la caracterización del tejido es importante para separar un tipo de tumor de otro. La presentación clínica de los tumores cardíacos usualmente es vaga. Los pacientes tienen síntomas constitucionales vagos, y la sintomatología realmente depende de la localización del tumor, no necesariamente de la histología, como les decía hace un rato. El mecanismo de los síntomas tiene que ver con afección directa a la contractilidad del ventrículo, sea por una masa miocárdica, sea por disfunción valvular, que puede ser estenosis como un mixoma, o insuficiencia severa como el caso de un fibroblastoma, o embolización clínica que ocurre en casi la mitad de los pacientes al momento del diagnóstico,
o arritmia súbita o trastorno de conducción. La presentación clínica, obviamente, ayuda a determinar el diagnóstico dependiendo de la edad del paciente, dónde se encuentra la masa, las probabilidades de acuerdo a la caracterización de la imagen de la masa o la localización anatómica. No olviden, sin embargo, que si lo llaman en consulta por una supuesta masa tumoral en el corazón, lo más probable es que estadísticamente no sea un tumor, sino que sea un coágulo o una vegetación. Este es un diagrama para simplemente recordarnos que solamente viendo la localización del tumor uno tiene cierta probabilidad de estar en lo cierto en el diagnóstico, simplemente partiendo de la localización. Si es un tumor que luce mal, grande en la aurícula derecha, típicamente es un angiosarcoma maligno. La manifestación clásica del angiosarcoma, que es el tumor más maligno del corazón, es una masa grande, fea en la aurícula derecha. Si, por ejemplo, la masa está en la aurícula izquierda, obviamente vamos a ver si está pegada al septo interauricular, en cuyo caso es, hasta que se demuestre lo contrario, un mixoma, y así sucesivamente. Si pensamos en la histología, también los hallazgos histológicos nos ayudan. Recordemos que la mayoría de los tumores cardíacos vienen del mesénquima, tienen origen mesenquimatoso, y que histológicamente el 80% son benignos. La mitad de los tumores cardíacos son mixomas. 10% solamente son malignos, como decía, el angiosarcoma es el más común de todos. Los tumores malignos secundarios, metastásicos, usualmente provienen de malignidades en el mediastino, como son el pulmón, las mamas, el esófago y el estómago. Ocasionalmente, el linfoma, y sobre todo hoy día con el asunto de VIH y con supervivencia prolongada después de quimioterapia y todo eso, los tumores del sistema linfático están aumentando en incidencia y tienen una predilección particular por el corazón. El otro tumor que tiene mucha predilección por el corazón, por supuesto, es el melanoma. El 50% de los pacientes con nuevo diagnóstico de melanoma tienen el movimiento cardíaco al momento del diagnóstico. Este es un melanoma metastásico del corazón. Hablemos brevemente de los tumores benignos. Aquí está a la izquierda una imagen clásica transesofágica de un mixoma con el extendido de hematocilina eosinofílica típico. El fibroblastoma, que veremos en algunos casos envolviendo la válvula mitral, con una apariencia típica de alga marina, y aquí hay unos lipomas de la válvula aórtica y del ventrículo derecho. La presentación clínica del mixoma cardíaco varía. Usualmente es un tumor que afecta a mujeres con más frecuencia que hombres, típicamente edad media. La mayoría de los mixomas auriculares son esporádicos. Sin embargo, hay un 10% que son de incidencia familiar, de transmisión autosómica dominante, lo que se llama el complejo de Carney. El 80% de los mixomas envuelven la aurícula izquierda, como muestra este transesofágico, usualmente pegados a la hojuela, al foramen auricular, foramen oval. Ambas aurículas se pueden afectar en un par de porcientos, ocasionalmente la orejuela auricular izquierda también y el ventrículo derecho. La tríada clásica de un mixoma es fenómenos embólicos periféricos o cerebrales, síntomas de obstrucción, en este caso estenosis mitral, síntomas sistémicos parecidos a la endocarditis o inflamación o vasculitis, y todo eso se debe obviamente a la liberación de interleuquina 6 y otros factores neuromolares del tejido tumoral. La característica del mixoma es que su recurrencia es relativamente alta luego de cirugía, dependiendo si es un mixoma familiar o esporádico, la incidencia de recurrencia puede ir de 5% hasta un 30%. Son usualmente de tamaños moderados, tienen una apariencia polipoide gelatinosa y, como decía, están pedunculados. A veces tienen quistes y hemorragia con necrosis, pero típicamente las células lucen de esta forma y, como le decía, son gelatinosos en apariencia. Usted ve uno y nunca se lo va a olvidar el resto de su vida. Es importantísimo que la técnica de imagen que se utilice, que típicamente es el transesofágico, demuestre el tamaño, la localización y la presencia de más de un tumor o no, ya que en cirugía el cirujano tiene que explorar las otras cámaras y asegurarse que no hay más de uno. La apariencia típica en el transesofágico es una masa heterogénea que está usualmente pegada del foramen oval con movimiento libre hacia el ventrículo izquierdo.
Este es un caso raro, una paciente que vimos hace unos años con un mixoma de la válvula mitral. Se supone que el 1 o 2% de los mixomas afectan las válvulas, pero si va a afectar una válvula es la mitral. Esta es la imagen de superficie de eco transtorácico, mostrando aquí el tumor, y el transesofágico claramente indicando el pedículo de la válvula mitral. En este caso, el paciente tuvo los hallazgos clásicos físicos del tumor con el soplo de estenosis mitral que varía en la posición de levantarse, sentarse, debido a, obviamente, que la masa obstruye el flujo mitral, como se ve en la turbulencia de color aquí, y como se ve con el